El supuesto lo tenemos por aquí. Vale, vamos a corregir el supuesto. Bueno, si alguien me quiere dar el supuesto, ¿vale? O sea, lo que os voy dando, quiero decir, si alguien lo quiere entregar y se lo corrijo, pues bien, de todas formas la semana que viene os daré una solución, digamos, o sea, lo ideal, pero claro, evidentemente cada uno por lo que pueda hacer, ¿vale? El que quiera entregarlo, bien, el que no quiera entregarlo, pues nada, quiero decir los supuestos que voy a hacer a partir de ahora, ¿vale? El que quiera entregarlo, bien, hay gente que me lo entrega, otros no, pues bueno, ya cada uno, ¿vale? De todas formas, la semana que viene os daré la solución. Los artículos no, porque el artículo en principio se supone que viene de la ley, ¿vale? Pero bueno, sobre todo el tema práctico. Vale, dice por aquí. Previamente a la declaración de fallido de Fermar SL, adscrita a la dependencia regional de recaudación, sí, vale, adscrita a la dependencia regional de recaudación de La Rioja, el funcionario encargado de instruir el expediente observa que el administrador único de dicha mercantil, don Luis Fernández Martorell, está transmitiendo bienes de su administrador único, bienes de su propiedad. Ante esta situación de vaciamiento patrimonial detectada el día 23 de octubre del 20XX-1, el delegado especial de la Agencia Tributaria de Aragón acuerda motivadamente adoptar medidas cautelares consistentes en el embargo preventivo de los inmuebles, un apartamento y una plaza de garaje. Ninguno de ellos constituye la vivienda habitual que había adquirido el señor Fernández Martorell en el año 20XX-3 por un importe total no distribuido de 270.000 euros. Dicho acuerdo es notificado en el año 20XX-3 por un importe total no distribuido de 270.000 euros. Dicho acuerdo es notificado en el año 20XX-3 por un importe total no en la misma línea. Dicho acuerdo notificado en el domicilio fiscal del administrador de Fermar SL el 29 de octubre del 20XX-1. El embargo descrito se inscribe en el registro de la propiedad correspondiente de fecha 30 de octubre del 20XX-1. Luego sigue diciendo por aquí. Con posterioridad y cumpliendo el órgano de recaudación con todos los trámites legales, le es notificado al señor Fernández Martorell un acuerdo de derivación de responsabilidad subsidiaria el 9 de enero del 20XX. En este mismo acto recibe diversas cartas de pago para hacer efectiva la deuda liquidada objeto del acuerdo, cuyo importe, una vez sumadas todas ellas, asciende a la cantidad de 245.500 euros. Al comprobar que no se ha efectuado ingreso alguno, en fecha 4 de marzo se le notifican en su domicilio fiscal las correspondientes providencias de apremio, otorgándole el plazo legal previsto para el ingreso de la deuda. El 2 de abril del 20XX, el órgano de recaudación, al verificar que no se ha ingresado en el plazo del 62.5 de la Ley General Tributaria y de conformidad con el orden de embargo establecido en ella, convierte los embargos adoptados preventivamente en el acuerdo de medidas cautelares en embargo en el procedimiento de apremio. Dicho embargo es notificado al obligado al pago en fecha, bueno, ahí creo que falta algo, de abril del 20XX. En fecha 13 de abril se presenta en el registro de la propiedad el oportuno mandamiento de anotación preventiva de embargo sobre la finca descrita. El registrador inscribe los embargos el 30 de abril del 20XX. Y a partir de aquí pues hace una serie de cuestiones. Vale, primera cuestión. Dice, suponiendo que el señor Fernández estuviera casado, siendo su régimen económico matrimonial el de separación de bienes, y que los bienes embargados hubiesen sido adquiridos con anterioridad a su matrimonio, además de que ninguno se trate de vivienda habitual, estaría bien notificada la diligencia de embargo el 10 de abril del 20XX. En relación a esa misma diligencia de embargo, ¿qué se debe hacer constar en ella? Sería el punto 2. Punto 3. Indique dónde hace constar el registrador la certificación de cargas. Punto 4. Suponiendo que sobre las fincas embargadas existe una hipoteca, ¿se debería notificar el embargo a la entidad acreedora? Punto 5. ¿Qué requisitos debe contener el mandamiento de anotación preventiva de fecha 13 de abril del 20XX? Punto 6. En relación con la anotación preventiva de embargo efectuada, ¿es posible la caducidad? Punto 7.
¿Cómo deben presentarse los mandamientos en el registro? ¿Están sujetas a las anotaciones preventivas de algún impuesto? En el hipotético caso de que se hubiese embargado bienes muebles inscribibles en un registro, ¿qué es lo que tendría que hacer el órgano de recaudación? Punto 9. Si el órgano de recaudación que instruye el expediente averiguarse que el apartamento embargado está alquilado, ¿cuál sería el procedimiento a seguir? Punto 10. ¿Es correcto la conversión de los embargos adoptados como medida cautelar en embargo en el procedimiento de apremio? ¿Cuáles son los efectos de los embargos efectuados el 2 de abril del 20 aquí? Punto 11. Al margen de este supuesto, relaciona qué bienes y derechos deben comprender la diligencia de embargo de establecimientos mercantiles e industriales. Punto 12. Enumera las acciones civiles que pueden ejercer la hacienda pública contra el obligado al pago. Bueno, y ya no tenemos más cosas. Bueno, pues nada, vamos con ello, ¿vale? Vamos a sacar en principio algunas cosillas por ahí, sobre todo de tema de fechas que nos interesa, ¿vale? Y a partir de ahí pues vamos y contestamos las cosas, ¿vale? Vale, cosas que nos interesan por aquí. Pues tenemos lo siguiente. Tenemos una empresa, ¿vale? Que se supone que tiene un administrador único, por lo tanto tendríamos aquí lo siguiente. La empresa es la empresa Fermar, ¿vale? SL. Se supone que depende de la dependencia regional de recaudación de La Rioja. Dependencia regional de recaudación de La Rioja, ¿vale? Aquí aparece un administrador único. Administrador único, ¿vale? Que se supone que es un tal Luis que está transmitiendo bienes. Digamos, lo que está haciendo es dejando pues la empresa sin patrimonio prácticamente, ¿vale? Con la idea seguramente de que si en un futuro van a embargar la empresa o van a embargar cualquier bien de la empresa, pues evidentemente no tenga nada, ¿vale? Pues eso es lo que está haciendo. Vale, y a partir de aquí pues tenemos una serie de fechas. Tenemos 23 de octubre. 23 de octubre del 20 XX-1. El 22 de octubre de X-1 se supone que la Delegación Especial de Aragón, ¿vale? Adopta unas medidas cautelares. ¿Vale? Que en principio consiste en un embargo preventivo. Embargo preventivo de una vivienda y por otro lado una plaza de garaje, ¿vale? Pues para cobrarse la deuda, que fueron adquiridas en el 20x-3 por 270.000 euros, ¿vale? El 29 de octubre del 20x-1, aquí se produce la notificación en su domicilio, ¿vale? Posteriormente, el 30 de octubre del 20x-1, ¿vale? Se produce la inscripción del embargo en el registro. Inscripción del embargo en el registro, ¿vale? Siguiente fecha que tenemos por ahí, el 9 de enero. Vale, el 9 de enero del 20x aquí, dice que aquí se recibe notificación de acuerdo de derivación de responsabilidad. Notificación de derivación de responsabilidad, ¿vale? Y además de eso recibe responsabilidad subsidiaria y recibe unas cartas de pago. Cartas de pago por un importe de 245.500. Vale, más cosas que tenemos por aquí. Siguiente fecha, el 4 de marzo. El 4 de marzo del 20XX, según dice por ahí, se recibe una notificación de la Providencia de apremio, ¿vale? Posteriormente, 21
de abril del 20XX. El embargo preventivo se supone que se convierte en embargo preventivo, que fue la medida cautelar. El embargo preventivo pasa a ser embargo en el procedimiento de apremio. Embargo en el procedimiento de apremio. Luego, el 10 de abril del 20XX se notifica el embargo, ¿vale? 13 de abril, el 13 de abril del 20XX, ¿vale? Aquí se produce el registro de mandamiento de anotación preventiva del embargo. Registro de mandamiento de la anotación preventiva del embargo. Y ya la última fecha que tenemos ahí, el 30 de abril, que se inscriben los embargos. Inscripción de embargo. Vale, para aquí en principio, ¿vale? Se supone que tenemos un procedimiento de recaudación, ¿vale? Al principio se supone que se toman medidas cautelares para cobrarle, digamos, se hace un embargo preventivo de una vivienda en una plaza de garaje, ¿vale? Luego, posteriormente, se supone que ese embargo preventivo al final se convierte en un embargo, ¿vale? Bueno, ya que hay pues sus notificaciones correspondientes, sea notificación de providencia de premio, notificación del embargo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues bueno, en función de esto, pues nada, nos vamos a nuestro supuesto y empezamos a contestar cosas. Primera pregunta que tenemos al principio, dice: suponiendo que el señor Fernández estuviera casado, siendo su régimen económico matrimonial de separación de bienes, ¿vale?, y que los bienes embargados hubiesen sido adquiridos con anterioridad a su matrimonio, además de que ninguno se trata de la vivienda habitual. ¿Estaría bien notificada la diligencia de embargo el 10 de abril del 20XX? O sea, están casados en separación de bienes, ¿vale? Los bienes que recibe son bienes privativos, ¿vale? ¿Sí? Y, bueno, es lo que te dice ahí. Y luego se supone que se produce, por aquí el texto de lo que pasa con la notificación. Se supone que aquí dice, con la notificación, pasión de estado tal, notificación de domicilio fiscal, vale. Dicho acuerdo se notifica en el domicilio fiscal del administrador de Fermar S.L. el 29 de octubre. El embargo descrito se escribe en el registro de la propiedad. ¿Qué fecha decía por aquí? La fecha que decía aquí era el 10 de abril, vale. El 10 de abril. A ver dónde está la notificación esta. 9, 4 de marzo, el 2 de abril. Ah, bueno, que faltaría, sí, es lo que falta por ahí algo. Vale, aquí falta un 1, ¿no? Ahí falta un 1. Vale. Vale, dice por aquí. Dice, el 2 de abril, el órgano de recaudación, al verificar que no se le ha ingresado el plazo 62.5 y de conformidad con el orden de embargo establecido en ella, convierte los embargos adoptados preventivamente en acuerdos de medidas contrarias en embargo en el procedimiento de apremio. Dicho embargo notificado al obligado al pago en fecha 10 de abril del 20XX, en fecha 13 de abril se presenta el registro de la propiedad. Vale. Esa notificación se supone que es correcta o no es correcta. Él está casado en separación de bienes, se le embarga una vivienda y una plaza de garaje, ¿vale? Una vivienda y una plaza de garaje, y te dice, se supone que se ha notificado al obligado tributario, ¿no? Por lo tanto, ¿esa notificación es correcta o no es correcta? La notificación sí. Sí. ¿Por qué es correcta y por qué no es correcta? Pues claro, a lo mejor uno podría plantearse y decir, bueno, si está casado, a lo mejor se le debería también de haber... Efectivamente, ¿vale? Eso es un tema. Está en separación de bienes y no es vivienda habitual, porque aunque estuviera en separación de bienes, si es la vivienda habitual, se le tiene que comunicar al cónyuge. Pues claro, igual a lo mejor se tiene que ir de la casa, que lo sepan, ¿vale? En este caso,
como en principio no dice, que además el supuesto al principio te lo decía, dice, suponiendo que el señor Fernández estuviera casado en régimen económico matrimonial de separación de bienes y que los bienes embargados hubiesen sido adquiridos con anterioridad a su matrimonio, además de que ninguno se trate de vivienda habitual, estaría bien notificada la diligencia de embargo el 10 de abril del 20 aquí. Bueno, en este caso con los datos que tenemos, en principio sí, ¿vale? Porque el 170.1 se supone que te dice que hay que notificarle al obligado, al cónyuge, a los acreedores, si es que existen por ahí. En principio no nos dice nada del supuesto, ¿vale? Vale. Por lo tanto, en principio se le ha notificado al obligado tributario. No tenemos más datos, no sabemos si hay más acreedores, no dice nada. O sea, me refiero a si tiene préstamos o cosas, deudas, o sea, si tiene carga, tampoco con respecto a la mujer en principio no le tiene por qué notificar, ¿vale? Por lo tanto, 170.1 de la Ley General Tributaria. Y luego en el reglamento también aparece por ahí. Vale, ahora echamos un vistazo al 170.1. Artículo 170.1 de la Ley General Tributaria. En principio la notificación es correcta, ¿vale? Es correcta, como digo, porque en principio no habla nada de acreedor hipotecario, no habla nada de otros acreedores, lo único es la mujer, ¿vale? Se supone que está casado, te dicen separación de bienes, pero al estar en separación de bienes y no ser vivienda habitual, no es necesario tampoco comunicarse a la mujer, ¿vale? Vale, si os vais, como digo, al 170.1, pues ahí lo tenéis. El 170. Vale, el 170. En el apartado 1 de la diligencia de embargo, anotación preventiva, dice: cada actuación de embargo se documentará en diligencia que se notificará a la persona con la que se entienda dicha actuación. Efectuado el embargo de los bienes o derechos, la diligencia se notificará al obligado tributario, en su caso al tercero titular, poseedor o depositario de los bienes, si no se hubiesen llevado a cabo en ellos las actuaciones, así como al cónyuge del obligado tributario cuando los bienes embargados sean gananciales, a los condueños o cotitulares de los mismos. En este caso, los bienes no son gananciales, te lo decía que están en separación de bienes, por lo tanto no le tiene por qué notificar al cónyuge. ¿Sí? ¿Se ve esto o no se ve? Y luego también pues lo tenéis ahí desarrollado en el 76, en el 75, en el 76 del reglamento. Si os vais al 76 del reglamento de recaudación. A ver si me quiere ir por aquí. Esto es la gestión. Vale, en el 76.3 del reglamento general de recaudación. Que abierto aquí gestión. Ya tengo abierto aquí gestión. A ver. Recaudación, ¿vale? Recaudación. Vale, el 76.3 también te van a decir, te van a desarrollar un poco más eso, ¿vale? El artículo, el 170.1, pero bueno, que te van a decir más o menos pues algo parecido, ¿vale? Lo único que te introduce, creo que te introducía el tema de si es vivienda habitual, que en el otro no te dice nada. Vale. Vale, el 76.3 del reglamento, aquí lo tenéis, ¿vale? Dice: una vez realizado el embargo de los bienes, y los derechos, la adjudicación se notificará al obligado al pago, en su caso al tercero titular, poseedor y depositario de los bienes si no se hubiesen realizado con ellos las actuaciones, así como al cónyuge del obligado al pago cuando los bienes embargados sean gananciales, y aquí se mete algo más, que en el otro no aparece, en el 170.1, o se trate de vivienda habitual, y a los condueños cotitulares, ¿vale? En el supuesto de bienes y derechos escritos en un registro público, el embargo también deberá notificarse a los titulares de las cargas posteriores a la anotación de embargo y anteriores a la nota marginal de expedición de la certificación de las cargas, que se refiere al artículo 74, cosa que en el otro tampoco te dice nada. El embargo en caso de cuota de participación de bienes que se posean por indiviso se limitará a la cuota de participación del obligado al pago y se notificará a los condominios. Esto por si hay varias personas,
con varias, o sea, si una propiedad pertenece a varias personas, pues evidentemente se le embarga la parte de esa persona. La parte de los otros no se embarga, se le notifica el embargo, pero evidentemente la otra parte no se va a embargar, ¿vale? ¿Sí? Vale, pues como digo, el 170.1 y el 76.3. Como en principio, como digo, no hay ninguna historia por ahí rara, ¿vale? También el 76.3 del Reglamento General de Recaudación, ¿vale? Se le está notificando al obligado tributario, no se tiene que notificar a la mujer, ¿vale? No hay por ahí acreedores, no, pero no habrá nada de deuda, ¿vale? Por lo tanto, no hay que notificárselo a nadie más. Se supone que notificando al obligado tributario es suficiente. Vale, nos vamos con la segunda pregunta. Segunda pregunta. Dice la segunda pregunta. En relación a esa misma diligencia de embargo, ¿qué se debe hacer constar en ella? Vale, ¿alguien lo ha hecho? Esto es un artículo que hay por ahí. Efectivamente, el 83.1 te viene literal. Esto es una típica de las literales, ¿vale? 83.1 del Reglamento General de Recaudación. Te viene la pregunta, pues exactamente, literal, ¿vale? Bueno, si os veis el 83.1 aquí te lo dice. Dice embargo de bienes inmuebles y derechos sobre estos. Y en el punto 1 pues te dice el embargo de bienes inmuebles y derechos sobre estos se efectuará mediante una diligencia que se especificará las circunstancias siguientes. Nombre y apellidos o razón social o denominación completa del titular y en su caso el poseedor de la finca embargada, número de identificación fiscal de ambos y cuantos datos puedan contribuir a su identificación. Si se trata de fincas rústicas, por naturaleza, nombre de dicha finca, término municipal donde radica y situación según se nombre en la localidad, linderos, superficies cabidas, identificación registral y catastral si constan. Si se trata de finca urbana, localidad, calle, número, locales, pisos de que se componen, superficie, identificación registral y catastral si constan. Derechos del obligado al pago sobre los inmuebles embargados. Importe total del débito, concepto o conceptos a que correspondan e importe de la responsabilidad que se afecte el inmueble por principal recargo, interés y costas, con la advertencia de que podrá extenderse a los intereses que puedan devengarse hasta que concluya la ejecución y las costas de esta. Advertencia de que se tomará anotación preventiva del embargo en el registro de la propiedad a favor del Estado, en su caso, en la entidad o organismo titular del crédito que motiva la ejecución. Y de constar fehacientemente el Estado civil, el régimen económico matrimonial. O sea, sería pues ponerle esto de aquí, que es lo que te está diciendo la pregunta, ¿vale? Sí, 83.1 del Reglamento General de Recaudación. Esta es literal. Artículo 83.1 del Reglamento General de Recaudación. Vale, nos vamos con la pregunta 3. Dice la pregunta 3. Indique dónde hace constar el registrador la certificación de las cargas. Vale, ¿alguien ha hecho esto? No. ¿Dónde se hace? ¿Dónde? Dice aquí, indique dónde hace constar el registrador la certificación de las cargas. ¿Alguien lo tiene hecho o no? Efectivamente, viene en la ley general tributaria en un artículo, ¿vale? Son cosas de registrador, pero bueno, que vienen en la ley general tributaria, ¿vale? Efectivamente, una anotación al margen sería el 170.2. Vale, vamos a leerlo porque viene ahí literal así, ¿vale? El 170.2 de la ley general tributaria. Son anotaciones que hacen los registradores, ¿vale? 170.2 de la ley general tributaria. Si os vais al 170.2, ahí lo tenéis, ¿vale? Vamos a ver, el 170.2. Aquí lo tenéis. Dice, si los bienes embargados fueran inscribibles en un registro público de administración tributaria, tendrá derecho a que se practique anotación preventiva de embargo en el registro competente. A tal efecto, el órgano competente expedirá mandamiento con el mismo valor que si se trata de mandamiento judicial de embargo, solicitando a sí mismo que se emita una certificación de las cargas que figuran en el registro. El registrador hará constar, esto es el párrafo que habría que poner, el registrador hará constar por nota marginal de la anotación de embargo, ¿vale?, la expedición de esta certificación expresando su fecha y procedimiento al que se refiere. Por lo tanto sería lo que aquí aparece, nota registrador, efectivamente, nota al margen de la anotación de embargo. ¿Sí? ¿Vale? Pues eso sería lo que habría que poner en este caso. Nota al margen, ¿vale? Vale, 170.2. Vale, siguiente.
dice el siguiente, el 4. Dice el 4. Dice el 4. Suponiendo que sobre las fincas embarcadas existe una hipoteca, ¿se debería notificar el embargo a la entidad acreedora? ¿Vale? ¿Qué creéis? Tenemos una hipoteca, ¿se debería notificar o no? Efectivamente, se debe notificar también a los acreedores, ¿vale? También está en el 170. Vale, sería el 170, el punto 1 que hemos leído anteriormente, el artículo 170.1 de la Ley General Tributaria. Ahí te lo decía, por un lado, y luego también en el reglamento aparece también. Vamos a ver. El 170, el punto 1. Vale, si os vais al punto 1... Vale, aquí te lo dice. Efectuado el embargo de los bienes, ¿vale?, o derechos, la diligencia se notificará a los obligados tributarios, en su caso al tercero titular poseedor depositario de los bienes, si lo hubiesen llevado a cabo con ellos la actuación, así como al cónyuge del obligado tributario, cuando lo viene embargado a los gananciales y a los condueños o cotitulares de los mismos, ¿vale? Vale, luego si os vais también al 76, al 70 y... aquí el 70. Vale, al Reglamento General de Recaudación. Vale, si os vais al Reglamento General de Recaudación, en el 76.3 aparece, ¿vale? 76.3, 76, ahí lo tenéis, 76 en el apartado 3, te lo dice. Dice, una vez realizado el embargo, ¿vale?, de los bienes y derechos, la diligencia se notificará al obligado al pago, en su caso el tercero titular, poseedor o depositario de los bienes si no se hubiesen realizado con ellos la actuación, así como el cónyuge del obligado tributario al pago de los bienes embargados que sean ganancieros, secretarios de bienes titulares y a los condueños cotitulares. En el supuesto bien o derecho escrito en el registro público, al margen también se deberán notificarse los titulares de cargas posteriores a la anotación preventiva del embargo y anteriores a la nota marginal de expedición de la certificación de cargas o que se refiere al artículo 74. ¿Vale? Por lo tanto, en ese párrafo se supone que te lo dice, quiere decir, todas las cargas que haya anteriores y posteriores se supone que hay que notificarles. ¿Sí? ¿Vale? Independientemente después del derecho, quien tenga el derecho de prelación, porque evidentemente ya sabéis que si hay una hipoteca, por ejemplo, y es un bien inmueble que se tiene sus registros, sus casas, evidentemente quien va a cobrar primero va a ser el banco, no va a ser la agencia tributaria. Pero bueno, aquí estamos con las notificaciones, quiere decir que se lo tiene que notificar al banco también de que hay un embargo, ¿sí? Luego están los derechos de prelación, ¿vale? Y la hipoteca legal tácita. El derecho de prelación, ya sabéis que quien tiene derecho, evidentemente, es si el banco tiene un préstamo, una carga con respecto a ese bien, quien va a cobrar primero el banco, siempre que se haya inscrito la hipoteca antes que la diligencia de embargo. ¿Sí? Vale, una cosa es la notificación, otra cosa es después lo que pase. Vale, por lo tanto, ¿se le tiene que notificar al banco la carga? Pues sí, ¿vale? Que es la pregunta que estaba diciendo aquí. Dice, suponiendo que sobre la finca embargada existe una hipoteca, ¿se debería notificar el embargo a la entidad acreedora? Sí, se debe notificar, ¿vale? ¿Sí? Por el 170.1 y por el otro lado por el 76.3. Siguiente. ¿Qué requisitos debe tener el mandamiento de anotación preventiva de fecha 13 de abril del 20XX? Esto también por ahí otro artículo también literal. ¿Alguien lo tiene? Vale. El 80 y el artículo 85 del Reglamento General de Recaudación. Efectivamente, ¿vale? Este sería también el 76.3. Vale. Efectivamente, el 85 del Reglamento General de Recaudación es un artículo ahí pues que te habla también de esto, ¿vale? En este caso es otro artículo también literal. Vale, si os veis 85, ¿vale? Pues ahí lo tenéis. Dice, requisitos de los mandamientos para la anotación preventiva del embargo de bienes inmuebles y derechos sobre esto. Los mandamientos para la anotación preventiva de embargo contendrán, bueno, pues aquí te hace una enumeración. Dice, certificación de la providencia de apremio, de la diligencia de embargo del inmueble o inmueble de que se trate, con indicación de las personas o entidades a las que se notifica el embargo y el concepto por el que se les ha practicado dicha notificación. Descripción del derecho que tenga el obligado al pago sobre los bienes
embargados: el nombre y apellido, razón social o denominación completa, en su caso del poseedor de la finca en las que se refiere a notificación, el importe total del débito, conceptos a que corresponde, el importe de responsabilidad que afecta al inmueble por principal recargo, interés y costas, que la anotación deberá hacerse a favor del acreedor, y expresión de que la administración no puede facilitar en el momento de la expedición del mandamiento más datos respecto a los bienes embargados que los contenidos en este. Por lo tanto, pues se debe enumerarle todo esto, ¿vale? Esto lo podéis encontrar perfectamente en un examen, ¿vale? Vale, más cosas que tenemos por ahí. El 6. Dice el 6. El 6. En relación con la anotación preventiva del embargo, efectuada, ¿es posible la caducidad? A ver, ¿qué creéis? ¿Es posible la caducidad o no? Con la anotación preventiva del embargo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué periodo de tiempo? Es que no está en la ley general tributaria, tienes que ir a la ley hipotecaria, efectivamente. Son 4 años, efectivamente, tienes que ir a la ley hipotecaria, ¿vale? Porque en la ley general tributaria no te habla nada de esto, ¿vale? Porque estamos hablando de, dice, en relación con la anotación preventiva del embargo. La anotación preventiva del embargo efectuado, ¿es posible la caducidad? Estamos hablando de la caducidad, ¿vale? Sí, ¿vale? Según el artículo 86 de la ley hipotecaria, son 4 años, ¿vale? Bueno, esto que os suena, no vais a estudiar la ley hipotecaria, ¿vale? Artículo 86 de la ley hipotecaria, ¿vale? Todo lo que salga de lo común, ¿vale? Pues evidentemente, pues bueno, que os suene, no vais a cogerte, vas a estudiarte la ley hipotecaria, el Código Civil, la ley de sociedad de capital, no te vas a estudiar todo eso, ¿vale? Vale, sí, vale, seguimos, por lo tanto, hemos dicho que son 4 años, ¿vale? Vale, siguiente. Dice el siguiente. Estamos en el 7. ¿Cómo debe presentarse los mandamientos en el registro? ¿Están sujetos a la anotación preventiva si algún impuesto? Vale. A ver, alguien ha contestado la primera pregunta. Son 2 preguntas, ¿vale? La primera es ¿cómo deben presentarse los mandamientos en el registro? ¿Vale? O sea, la agencia tributaria envía un mandamiento de anotación de embargo, anotación preventiva de embargo al registro. ¿Cómo se hace eso? Y después la segunda pregunta, ¿están sujetas a la anotación preventiva si algún impuesto? Vale, vamos a empezar con la primera. ¿Cómo deben presentarse? ¿Lo ha hecho o no? Efectivamente, se hace por triplicado, ¿no? Se supone que una copia se le entrega a la agencia, otra copia se supone que se queda en la... Otra copia se supone que se queda en la administración, en el registro, ¿no? ¿Vale? Artículo 86.1. Vale, si os veis 86.1 ahí te lo dice. 86.1. Vale, dice el 86.1. Los mandamientos se presentarán por triplicado en los registros de la propiedad. Los registradores devolverán en el acto uno de los ejemplares con la nota de referencia de asiento de representación del mandamiento y otro en su día con la nota acreditativa de haber quedado extendida la anotación oportuna o de no haber podido practicarse, expresando detalladamente en este caso no solo de efectos efectivos, sino también la forma y el medio de su sanarlo. Y el tercer ejemplar del mandamiento quedará archivado en el registro. O sea, 2 son para administración, para agente tributaria, digamos, y uno se supone que se lo queda el registrador, ¿vale? Uno previamente, un asiento, digamos, bueno, son formalismos, digamos, de los registradores, ¿vale? Primero, cuando tú le entrega el mandamiento, se supone que le entrega un ejemplar, y luego cuando hace ya la anotación en los libros de registros que tiene el registrador, pues le envía ya con la anotación definitiva, ¿vale? Digamos. Y otro se lo supone que se lo queda el registro, ¿vale? Vale, pues artículo 86.1 del Reglamento General de Recaudación. Sí, vale, estamos en la 7. El artículo 86.1 del Reglamento General de Recaudación, ¿vale? Se entrega por triplicado. ¿Vale? Como hemos dicho, uno previamente va a la agencia tributaria, a la administración, ¿vale? Otro, cuando se ha hecho el asiento ya definitivo y tiene su número, sus cosas, se le entrega a la otra vez la administración, y el último, al que se queda, una vez que se ha anotado todo el procedimiento, se lo queda el registro, ¿vale? Vale, pues seguimos, siguiente. El 8, dice el 8. Bueno, perdón, que queda una pregunta por aquí. ¿Están sujetas las anotaciones preventivas a algún impuesto?
¿Qué creéis? ¿Están sujetas a anotaciones preventivas algún impuesto? Las anotaciones preventivas no solamente lo puede hacer la administración, también lo puede hacer un abogado, por ejemplo, o un juez, ¿vale? Cuando se supone que han denunciado a una persona por lo que sea, ¿vale? Se puede hacer también, ¿vale? Hay que pagar transmisiones patrimoniales, ¿vale? El impuesto de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos. Sí, actos jurídicos, ¿vale? En concreto, por si queréis apuntarlo por ahí, que no voy a apuntar tampoco la ley, está en el 40.2 de la ley de impuesto de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, ¿vale? Pero bueno, por lo menos que os suene con un acto jurídico que tiene que tributar por el impuesto de transmisiones patrimoniales, ¿vale? Sabéis que el impuesto, bueno, no sabéis, os lo digo, el impuesto de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, digamos que es un impuesto que regula tres cosas. Regula las operaciones societarias, que es decir, la constitución de sociedad, fusiones, en fin, todas las operaciones societarias, los actos jurídicos documentados, que son pues, los actos jurídicos documentados, pues son los típicos los típicos, digamos, documentos jurídicos. Y luego por otro lado tenéis los actos administrativos, ¿vale? Los actos administrativos, ¿vale? Por lo tanto, esto se considera como un acto jurídico, se supone que tienes que tributar por ello, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como es el Estado, está exento de tributación, no tienen que pagar impuestos, ¿vale? Si una persona, por ejemplo, yo qué sé, por lo que sea, a lo mejor una persona está en un juicio y resulta que el abogado toma la decisión de embargarle a otra persona, pues resulta que tiene una deuda, la parte contraria, y se decide por lo que sea, pues para poder cobrarle, solicitarle al juez una anotación preventiva, pues también se puede hacer, ¿vale? El juez manda a hacer su anotación y esto, pues evidentemente hay que pagarlo, ¿vale? Hay que pasar por caja, como el que dice. Por lo tanto, claro, si una persona, si algo privado, pues evidentemente tiene que pagar los impuestos, ¿vale? En este caso, como es la administración la que está haciendo esto, pues evidentemente la administración está exenta. ¿Sí? El 40. Bueno, esto que os suene, ¿vale? Porque esto no voy a estudiar los artículos estos, ¿vale? Por lo menos pues que suene, ¿vale? Sería el artículo 40 de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, ¿vale? Y actos jurídicos documentados. ¿Vale? Esto es un impuesto que está cedido a las comunidades autónomas, ¿vale? El impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados es un impuesto que está cedido a las comunidades autónomas, ¿vale? En cada comunidad autónoma pues supone que tienen su regulación. Existe la regulación estatal y luego cada comunidad pues tiene su regulación autonómica, ¿vale? Y como digo, en este caso está exento porque se supone que tiene que tributar por actos jurídicos documentados, pero está exento porque es de Estado, ¿vale? Si hubiera sido particulares, ¿vale? Como te digo, esto lo puede hacer perfectamente en un juicio, a lo mejor una empresa le debe a otra empresa dinero, un particular le debe a otro dinero particular. Oye, y si a lo mejor el que te defiende considera que, yo qué sé, que el otro existe riesgo de perder, tiene unas propiedades, y a lo mejor, oye, tú vas a decir, hostia, si tiene unas propiedades, pues voy a hacer una anotación para que no venda, ¿vale? Pues se puede hacer perfectamente, ¿vale? Se puede solicitar al juez y el juez, pues bueno, pues toma esa medida, ¿vale? Y evidentemente eso hay que pasar por caja. Eso alguien lo tiene que pagar, ¿vale? ¿Sí? Vale. Siguiente, el 8. Ya entramos con el 8. Dice el 8, en el hipotético caso de que se hubiera embargado bienes muebles inscribibles en un registro, ¿qué es lo que tendrían que hacer el órgano de recaudación? Dice aquí, en el hipotético caso de que hubieran embargado bienes muebles inscribibles en un registro, ¿qué es lo que tendría que hacer el órgano de recaudación? Vale, ¿alguien ha comentado algo o no? Bueno, sí, si existe un registro, efectivamente, si existe un registro, pues lo que podrías hacer es solicitar la anotación preventiva del embargo. Si existe un registro, pues para evitar que venda, ¿vale? Como hemos dicho anteriormente, ¿vale? ¿Con qué artículo lo han motivado? El 92, ¿no? Vale, efectivamente, ¿vale? El artículo 92 del Reglamento General de Recaudación. Artículo 92 del Reglamento General de Recaudación. Vale, vamos a echar un vistazo al artículo 92 de lo que nos dice. El 92. Vale, dice aquí, aquí te habla de distintos bienes inmuebles, pero claro, bienes adquiridos, sistema de venta.
En el 3 dice, siempre que el embargo afecta... Sí, el 3 se puede poner, efectivamente. Vale, bueno, esto te habla de embargo de los bienes muebles y semovientes, ¿vale? Bienes muebles, pues puede ser un coche, puede ser a la persona que tenga a lo mejor un rebaño de ovejas, puede ser distintas cosas, ¿vale? Un camión, puede ser una avioneta, yo qué sé, ¿vale? Todo eso se puede considerar bienes inmuebles. Ya sabéis que existe un registro también de bienes inmuebles, no solamente existe registro para registrar las propiedades, sino que también existe un registro para bienes muebles, ¿vale? Vale, pues en el apartado 3 te dice, siempre que el embargo afecte a bienes inscribibles en el registro de bienes inmuebles, el órgano de recaudación competente expedirá mandamientos de anotación preventiva de embargo. Estos mandamientos se tramitarán de acuerdo con lo establecido en su normativa reguladora, ¿vale? Pues también, efectivamente, como existe un registro, pues hacer una anotación igual que el registro de la propiedad, ¿vale? Se hace una anotación preventiva de embargo. Sí, como digo, artículo 92.3, que sería en este caso el más correcto. Vale, pues sería el 92.3 del Reglamento General de Recaudación. ¿Vale? Sería un mandamiento preventivo de embargo. ¿Vale? Vale, muy bien. Siguiente. El 9. Nos vamos al 9. Dice el 9. El 9. Si el órgano de recaudación que instruye el expediente, averigua que el apartamento embargado está alquilado, ¿cuál sería el procedimiento a seguir? Aquí había un apartamento, bueno, se supone que se iba a embargar un piso, una vivienda y una plaza de garaje. Se supone que hace referencia a eso de ahí. Se le va a embargar, ¿vale? Y resulta que lo tiene alquilado. ¿Qué se podría hacer? Dice, si el órgano de recaudación que instruye el expediente averigua que el apartamento embargado está alquilado, ¿cuál sería el procedimiento a seguir? ¿Cuál sería el procedimiento en este caso si está alquilado? ¿Alguien ha comentado algo? Lo que se podría hacer, ¿vale?, es embargar los frutos en la renta, ¿vale? ¿Sí? Embargar los frutos de la renta. Se supone que la administración tiene conocimiento de que allí hay alguien viviendo. Bueno, se supone que está todo el papeleo presentado, o sea que tiene conocimiento, si no, no lo sabría, ¿vale? Tiene allí la vivienda y se supone que la vivienda está oficialmente, está declarada y está en alquiler. ¿Qué puede hacer? ¿Vale? Puedes embargar los frutos y la renta, ¿vale? Quiere decir, la renta, el alquiler, se lo puede embargar. ¿Cómo se haría esto? Pues lo que haría es, se notificaría, digamos, a la arrendataria, a la persona que hay ahí dentro. Entendemos que esto está todo legal, ¿vale? No es el típico ahí que va al piso y no ha hecho contrato ni ha pasado por la junta ni nada de eso. Se supone que hay conocimientos legales que está todo legal, ¿vale? Entonces la administración sabe la dirección, sabe la persona, lo que hace es le envía una anotación a la persona que está ahí viviendo de alquiler, ¿vale? Y en vez de pagarle al obligado tributario, pues lo que hace es le embarga los frutos, la renta, le embarga el alquiler, y esa persona lo tiene que ingresar en el tesoro público, en vez de ingresárselo a él, ¿vale? Ya sabéis que si no ingresa, está incumpliendo la diligencia de embargo, por lo tanto eso también le repercute porque también le deriva la responsabilidad. Pasa igual que si una persona que está en una nómina le embargan la nómina y se notifica al empresario, ¿vale? Pues evidentemente, si se le ocurre pagarle, digamos, no cumplir la diligencia, se le ocurre pagarle sin antes pasar por caja, como es que dice, se convierte también en responsable. ¿Sí? ¿Se ve esto o no se ve? Por lo tanto, en este caso, como tiene el alquiler, se lo podrían embargar los frutos y la renta, quiere decir el alquiler. Como os digo, se le notificaría a la persona que hay dentro e ingresaría en el tesoro público. ¿Sí? Artículo 89.1 del Reglamento General de Recaudación. Vale, artículo, ahora después le echamos un vistazo. 89.1 del Reglamento General de Recaudación, ¿vale? Más o menos pues viene a decir, te habla del embargo de los frutos de la renta y todo eso. Vale, como digo, el 89. Vale, pues sobre el 89 pues ahí lo tenéis. Dice el 89, embargo de intereses, rentas y frutos de toda especie. Cuando se embarguen intereses, rentas y frutos del obligado al pago que se materialicen en pago en dinero, la diligencia de embargo se notificará a las personas o entidades pagadoras que deberán retenerlo e ingresarlo en el tesoro público hasta cubrir la cantidad adeudada. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso lo que se hace es se le notifica a la persona que está ahí viviendo y esa persona, pues evidentemente, en vez de ingresarle el dinero en la cuenta corriente o darle el dinero a la otra persona, lo que hace lo tiene que ingresar en el tesoro público.
hasta que se supone que se pague la deuda, ¿sí? Si no cumple eso, se convierte en responsable, es decir, que la administración puede pedirle responsabilidad si se le ocurre el pagarle al dueño de la casa o del apartamento, ¿vale? ¿Sí? Ojito con eso, que hay que tener cuidado. Vale, como hemos dicho, 89.1. Vale, siguiente. Ya hemos hecho el 9, ¿no? El 10. ¿Es correcta la conversión de los embargos adoptados como medida cautelar en embargo en el procedimiento de apremio? Vale, eso es una primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuáles son los efectos del embargo efectuados el 2 de abril del 20XX? Vale, la primera pregunta. ¿Es correcto la conversión de los embargos adoptados como medida cautelar en embargo en el procedimiento de apremio? Aquí en un principio se convirtieron los embargos, o sea, al principio se hizo una anotación preventiva de embargo, ¿vale? Luego, posteriormente, pues se convirtió en un embargo. Es decir, anotación preventiva, como su nombre indica, es prevenir para que la otra persona o la otra parte no venda, ¿vale? Por si después hay que embargar, que no venda, efectivamente. Si verdaderamente después se produce el embargo, pues digamos, la anotación preventiva de embargo se convierte en embargo directamente, ¿vale? Y ahí se coge la fecha de la anotación preventiva, no la fecha en la cual se produce el procedimiento de apremio. O sea, el procedimiento de apremio luego viene el embargo, ¿vale? Sino se coge, a efectos de embargo, la fecha de la anotación preventiva del embargo. ¿Sí? No la fecha, en este caso, del procedimiento de apremio. Dice aquí, medida cautelar en embargo del procedimiento de apremio. Se podría coger la fecha posterior, que creo que era el 2 de abril, ¿vale? El 2 de abril no, se coge la fecha anterior, la de la anotación preventiva del embargo. ¿Sí? Vale, entonces, ¿es correcta la conversión de embargos adoptados como medida cautelar en embargo en el procedimiento de apremio? ¿Qué habéis puesto por aquí? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Efectivamente, sí es correcto. ¿Sí? Vale, ¿alguien ha puesto algún artículo por ahí? ¿Alguien ha puesto algún artículo? Bueno, el 81.6 te habla de las medidas cautelares y ahí creo que te dice algo. Es que el 81 te habla de las medidas cautelares. El 81.6, ¿vale? De todas formas, vamos a echar un vistazo a lo que dice. Dice el 81.6. Vale, de la Ley General Tributaria. Vale. Vale, si os veo el 81.6, dice: los efectos de las medidas cautelares cesarán en el plazo de 6 meses desde su adopción, ¿vale? Salvo en los siguientes supuestos: que se conviertan en embargo de procedimiento de apremio o en medida del apartado 8 del artículo en medidas cautelares judiciales que tendrán efecto de la fecha de adopción de la medida cautelar. Que se conviertan en el apartado, lo tenéis, que se conviertan, quiere decir, ya, digamos, las medidas cautelares se convierten en definitiva. Bueno, aquí también sería conveniente ver el plazo ese de los 6 meses, pues claro, dice: los efectos de las medidas cautelares cesarán en el plazo de 6 meses desde la adopción, ¿vale? Salvo los siguientes supuestos: que se convirtieran en embargo en el procedimiento de apremio en la medida del apartado 8 de este artículo o en medidas de carácter judicial. Por lo tanto, si se convierte en embargo en el procedimiento de apremio, ¿vale?, pues se supone que se convertiría en embargo, no se produciría, digamos, si no han pasado los 6 meses, ¿vale? En ese momento se supone que cesaría. Bueno, si nos vamos al supuesto, quiero decir, para ver las fechas, en este caso no vaya a ser que haya pasado más de 6 meses, vale, aquí se supone que el 26 meses, se supone que estamos el 2 de abril, el 4 de marzo, cuando se produjo el embargo. Vale, aquí tenemos el embargo y la anotación preventiva del embargo fue el 23 de octubre, ¿vale? Vale, el 23 de octubre se supone que se han adoptado las medidas cautelares del embargo preventivo, ¿vale? ¿Cuándo se supone que se produce el embargo? Pues el embargo se producía aquí el 21 de abril, ¿no? O el 2, este era el 21 de abril. ¿Era el 21 de abril? Creo que sí, aquí. El 21 de abril, ¿vale? El 21 de abril se supone que se producía el embargo. Por lo tanto,
Hay que ver si de octubre a abril han pasado más de 6 meses. En principio está dentro de los 6 meses, por lo tanto se supone que dejarían de tener efecto y se convertiría a partir de esa fecha, se convertiría en embargo en el procedimiento de apremio. ¿Sí? ¿Vale? Por el artículo 81.6 apartado A de la Ley General Tributaria. ¿Sí? Vale, siguiente. A ver qué nos dice el siguiente. Vale, hemos dicho, vale, ¿cuáles son los efectos del embargo efectuados el 2 de abril del 20XX? Bueno, los efectos en principio, esto te da la fecha esta de aquí, pues para comentar los efectos, digamos que se coge a efectos del embargo, se coge como fecha de embargo la de la anotación preventiva del embargo. Quiere decir, si se ha hecho el 23 de octubre, sería el 23 de octubre, no el 2 de abril. ¿Entendéis o no? ¿Sí? A efectos de embargo, dice, ¿cuáles son los efectos del embargo? Los efectos del embargo tienen carácter retroactivo al día de la anotación preventiva del embargo. Quiere decir, si la anotación preventiva del embargo se hizo en octubre, pues es el día que se coge aquí, no el 2 de abril. ¿Sí? ¿Se ve eso o no se ve? ¿Vale? A efectos de, como digo, a efectos de embargo no se coge la fecha del 2 de abril, se coge la fecha del 23 de octubre, que es cuando se produce la anotación preventiva del embargo, ¿vale? ¿Sí? Que en este caso se supone que podría decirse eso, tiene efectos retroactivos, quiere decir, se va al 21 de octubre, a la fecha en la cual se hizo la anotación preventiva del embargo, no al 2 de abril. ¿Sí? ¿Vale? Cuidado con eso. Vale, siguiente. Dice el 11. Al margen de este supuesto, relacione qué bienes y derechos deben comprender la diligencia de embargo de establecimientos mercantiles e industriales. Esto hay por ahí también un artículo. ¿Qué habéis puesto por ahí? El 90, efectivamente. El 90 al Reglamento General de Recaudación. Vale, si os vais al 90, pues ahí te aparece. Del Reglamento General de Recaudación, ¿vale? Como digo, estamos en el 11. Se supone que sea el artículo 90 del Reglamento General de Recaudación. Vale, si os vais al artículo 90, aquí te dice, la pregunta dice, al margen de este supuesto, relaciones qué bienes y derechos deben comprender la diligencia de embargo de establecimientos mercantiles industriales. Vale, pues artículo 90 del Reglamento General de Recaudación. El 89 y el 90, que está por aquí. El 90 te habla embargo de establecimientos mercantiles e industriales. Vale, bueno, y aquí en el punto 3 pues te enumera una serie pues, de bienes. Dice, el embargo comprenderá, si lo hubiere, los siguientes bienes y derechos. Derecho de cesión del contrato de arrendamiento del local de negocio si este fuese arrendado y las instalaciones. Derecho de propiedad intelectual e industrial, utillaje, maquinaria, mobiliario, utensilios y demás instrumentos de producción y trabajo, mercaderías y materias primas, posibles indemnizaciones. ¿Sí? Bueno, pues sería ponerle la enumeración esa de ahí porque te está refiriendo a los bienes con independencia, a los bienes que se supone que se podrían embargar en un establecimiento mercantil. ¿Sí? Vale. Como digo, 89.3 del Reglamento General de Recaudación. Vale, ya nos vamos a la última, el 12. O sea, el 90, perdón, el 90.3. Bueno, si queréis poner aquí 90.3. El 12. Vale, el 12 viene del Código Civil, ¿vale? Son unas acciones, ¿vale? Que pueden ejercer, digamos, el deudor, ¿vale? El acreedor, ¿vale? Con respecto al deudor, que están reguladas en el Código Civil, ¿vale? Bueno, vamos a echar un vistazo a lo que nos dice el enunciado. Dice por aquí, enumera las acciones civiles que se pueden ejercer, ¿vale? Contra el obligado al pago. Bueno, pues lo voy a poner por aquí, ¿vale? Para que lo sepáis. Evidentemente no vais a estudiar el Código Civil. Se supone que se pueden hacer, vamos, si no se puede cobrar por lo que sea, no se puede cobrar en bienes, ¿vale? Pues existe la vía civil, ¿vale? Tenemos varias acciones civiles. Por si queréis poner aquí, acciones civiles, como digo, reguladas en el Código Civil. Pues tenemos por un lado, por si queréis ponerlo por ahí, esto está en el 1111 y el 1291 del Código Civil. 1111 y
y 1291 del Código Civil. Y son la acción revocatoria, la acción revocatoria, ¿vale? Rescisoria, se llama así, rescisoria o pauliana. O pauliana, ¿vale? Quiere decir, por revocar, si yo qué sé, si a lo mejor tú tienes, lo que se puede hacer es coger, si tú tienes, por ejemplo, una deuda con un cliente, bueno, esto son cosas civiles, ¿vale? Si tiene una deuda con un cliente y ese cliente, por ejemplo, resulta que hace otras operaciones con otros, hace contratos con otras personas, ¿vale? Pues evidentemente tú lo que puedes hacer, como tú se supone que has intentado cobrarle, pues para evitar que le pague dinero a los otros, lo que se hace es que se rescinden los contratos porque tú tienes derecho preferente, ¿vale? Los contratos que vengan posteriormente se rescinden. Por eso se llama acción revocatoria o se revocan, rescisoria o pauliana, que tú tienes derecho primero, ¿vale?, a cobrar con respecto a los demás. Por lo tanto, los contratos que se hagan posteriormente se revocan o se rescinden. Son acciones civiles. Esto pues es para tú cobrar dinero, ¿vale? Que no cobre otro, ¿vale? Vale. Luego, por otro lado, tenéis otra opción que tenéis por ahí, que es la opción de nulidad. Acción de nulidad. Acción de nulidad por simulación. ¿Vale? ¿Esto cuando se ejerce? Pues esto puede ocurrir, por ejemplo, pues yo que sé, que el deudor se invente operaciones pues para no pagarte a ti, ¿vale? Claro, si tú eso lo puedes demostrar, ¿vale? Pues evidentemente puedes ir por la vía civil y poner una acción de nulidad por simulación. Lo que está simulando son operaciones. Pues la idea lo que lleva es estar simulando ahí operaciones pues para no pagarte dinero, ¿entiendes? ¿No? Si tú eso lo puedes demostrar, evidentemente, por una acción civil que tienes ahí, ¿vale? Esa sería la nulidad por simulación. Está simulando contratos, está simulando trabajos que a lo mejor verdaderamente son mentiras, ¿vale? Y lo único que llevas es para no pagarle a esa persona el dinero, ¿vale? Y luego, por último, tenemos la acción subrogatoria. La acción subrogatoria, ¿vale? Que es cuando se supone que se subroga con respecto a otros créditos que tiene esta persona, ¿vale? Se supone que le tiene que pagar a otra persona, ¿vale? Y es lo que hace es, pues se subroga. Quiere decir, yo te debo a ti y tú me debes a mí. Pues cojo yo, o sea, este le tiene que pagar a otra persona o una persona le tiene que pagar a él y él me tiene que pagar a mí. Entonces yo qué hago, le cobro a este. Digamos que me convierto en el como si fuera su proveedor o su acreedor, ¿vale? Perdona un momentillo. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Mira, te voy a hacer una consulta. ¿Preparas posiciones de la Junta? Sí, se estamos preparando. Lo que Vale. pasa es que me pilla ahora mismo muy mal. Ya, ¿cuándo me puedo pasar para informarme? Pues si quieres puedes pasarte el lunes. Hoy estamos jueves. Sí, Sí, te comento. Es que los exámenes son ahora en octubre. Lo que pasa sí. es que yo soy laboral. Entonces sería para esta. Y me faltan algunos temas. Hablamos al lunes y te lo explico, ¿vale? Pues me lo dices, Es que ¿vale? ya vamos muy justo. Lo que pasa es también como estoy Claro, terminando sí. un grado que me quedaron dos asignaturas. Hablamos el lunes y tú ya me Venga, dices. ¿Por vale, la mañana muy o por bien. la tarde? Mejor por la tarde, ¿vale? ¿Sobre esta Sí, hora sobre esta o hora. no venir? Sí, sí. Venga, Venga, hasta hasta luego. luego. Bueno, esta sería la acción subrogatoria. Como digo, lo que hace es pues, subrogarse con respecto a otra persona, ¿vale? Y en vez de, digamos, es como coger el crédito de otra parte, ¿vale? Y quitársela, o sea, en vez de pagarle a esta persona, a un cliente como si hubiera tres personas, ¿vale? Y tú, en vez de que le pague a él, pues como tú me debes a mí, pues yo me pongo aquí y yo te cobro a ti, ¿vale? Y así ya no tienes que pagarle. Pero se llama subrogatoria, quiere decir subrogarse, ¿vale? En un crédito, en este caso, ¿sí? Bueno, pues estas son acciones civiles que existen, ¿vale? Sí, bueno, que por lo menos que os suenen, ¿vale? Vale. Bueno, pues esto ya estaría listo, ¿vale? Pasamos ahora a lo que llevamos por ahí. Vale.
Siguiente, estamos viendo el repaso este. Vale, vamos a ver.